29 de julio, casi finiquitando y despidiendo el mes de julio para darle la bienvenida a agosto. Segundo bloque, donde todavía tenemos un montón de invitados que nos tienen que contar cosas muy interesantes. Hoy es martes y como tal abrimos la puerta de nuestra sección dedicada al mundo marino y sobre todo con una de las especies que, aunque no nos duela la boca de decirlo, es un dato muy preocupante y muy importante al cual hay que darle y hacerle mucho hincapié. Verán, la famosa alga asiática, la alga invasora, la que lleva el nombre técnico de Rugulopteryx okamurae, originaria del Pacífico, está causando estragos en el litoral andaluz desde que fue detectada por primera vez en Cádiz en el año 2015. Su expansión ha sido imparable, pero imparable, afectando gravemente a municipios como el nuestro, Estepona, Mijas, Nerjas, otros puntos del campo de Gibraltar. Miren, yo tengo aquí unos datos de que desde luego ponen la carne de gallina, ¿no? En cuanto a los principales impactos de esta invasión, como la destrucción del ecosistema marino. El alga invade bosques sumergidos de Posidonia, que no es una alga, la Posidonia, es una flor, la única flor marina que sirve de alimento a las especies marinas, fundamentales para esa biodiversidad, ¿no? La transformación de las playas, en cuestión de horas, las orillas, pues imagínense, pueden quedar cubiertas por un manto marrón oscuro. Costes económicos desorbitados. Verán, solo en Marbella se han retirado más de 4.500 toneladas en lo que va de año. Ha habido ya reuniones urgentes por parte de los alcaldes y alcaldesas de la Costa del Sol y del campo de Gibraltar que han exigido al gobierno central ya medidas concretas y financiación para combatir esta catástrofe ambiental. Hay que llamar ya y hay que denominarla como catástrofe medioambiental. En cuanto a la falta de protocolo estatal, pues sí, los municipios denuncian la ausencia de una hoja de ruta a seguir desde el gobierno central y respaldado por técnicos por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Pero para hablarnos de eso y muchísimo más, quien sabe, lo tenemos en sistema de videollamada, como es nuestro colaborador Francisco Ignacio Franco. Paco, buenos días, ¿cómo estás, querido amigo? Buenos días, ¿cómo estamos, Jesús? Oye, te veo un poquito de aire, ¿no? Sí, hoy tenemos vientos de levante aquí en las zonas más cercanas al estrecho de 25 km/h y es lo que ves atrás, un mar con una ola de levante, con estos vientos que van a hacer que hoy las sombrillas se anclen un poquito más, ¿no? Se hundan un poquito más de la arena. Oye, yo sé que es un tema que muchas veces hemos tratado y seguiremos tratando porque además ya llega a niveles preocupantes en el sentido de la cantidad y de la proliferación de cómo se extiende a través del planeta, como es la Rugulopteryx okamurae. Ahora, si te parece, luego un poquito más tarde, le vamos a ofrecer a las imágenes a los espectadores un poco más tarde, sobre cómo se encuentra, por ejemplo, uno de los lugares paradisíacos del planeta donde todo el mundo quiere ir al foco del turismo, como es el Mar Caribe, y aquello es, bueno, pues aquello es una ciénaga, prácticamente, ¿no? Pero vamos a lo que vamos. Paco, yo he dado antes unos datos antes de presentarte que me imagino que son fehacientes, que estarás de acuerdo conmigo y que es un tema preocupante al cual tienen que poner ya medidas el gobierno central, ¿no? Paco, ¿cómo y cuándo han llegado las algas asiáticas al mar de Alborán, al nuestro? Bien, estas algas asiáticas, la Rugulopteryx okamurae, fue detectada a finales de 2015 en las playas de Ceuta por una bióloga de la Universidad de Málaga, María Altamirano, que es experta en especies invasoras, y la detectó en Ceuta, seguidamente se detectó en Cádiz, y a partir de la primavera del 2018 llegó a Estepona. A partir de ahí, ya en ese primer verano del 2018, ya tuvimos arribazones en Estepona, en Marbella, y al año siguiente ya llegaron a Mijas. Fíjate que la costa de Manilva y de Casares todavía no habían recibido ningún resto de alga invasora. Estos restos en esta parte de la costa, en Mijas, en Manilva, en Casares, ya llegó un poco más tarde, en 2020, 2021. Seguidamente llegaron a Fuengirola, Benalmádena, ahora está sufriendo bastante la llegada de una gran cantidad de arribazones. El año pasado empezaron a llegar tímidamente a la ciudad de Málaga y este año con los temporales de Poniente está llegando una gran cantidad a las playas que están orientadas hacia Poniente,
Afortunadamente la zona de la Sarquía se ha librado por ahora de la llegada de la invasión, aunque el paraje natural de Maro Cerrobordo en Nerja pues sí está muy afectado por la colonización de la Rubropteris en las rocas, donde antes había otro tipo de algas o corales, pues ahí está creciendo la Rubropteris de forma descontrolada. En este año se ha detectado ya su presencia en los puertos de Barcelona, es decir, que ya la zona de Levante español ya está colonizada y hay algunos puntos donde se ha detectado en Francia y en Italia. Fíjate que no se ha podido actuar para frenar esa invasión tan potente y el estrecho de Gibraltar ha sido una puerta de entrada de esta invasión. Nosotros ya en 2018 tuvimos una reunión en la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental con el Ayuntamiento de Marbella y el Ayuntamiento de Estepona para ver si podíamos actuar de forma temprana, porque si hay una cosa que es segura, es que si nosotros hubiéramos empezado a recoger las algas que llegaban a las aguas del litoral de forma muy temprana, quizás la invasión hubiera producido, pero posiblemente de una forma menos intensa. Ten en cuenta que los restos de alga que llegan a la playa, las corrientes las acercan hacia la costa y es la marea alta la que la deposita en la arena. Una vez que baja la marea, el alga se queda acumulada en la arena. Pero si llega la siguiente marea alta, se la puede volver a llevar al agua y está así en un equilibrio en el que las corrientes la pueden llevar visitando algunas playas diferentes. Si eso se recoge de forma temprana, se puede frenar la invasión. ¿De acuerdo? Eso es lo que planteábamos en el 2018, tratar de retirar las algas con algún sistema de redes submarinas. Ten en cuenta que este alga se comporta de forma diferente a la que veremos más adelante, el sargazo americano. La Rubropteris es un alga que tiene una densidad ligeramente superior a la del agua del mar. Por lo tanto, no la vemos flotar, tiene una mayor densidad y el resto del alga que se desprende de la roca queda formando una especie de alfombra sobre el fondo marino. Es decir, nosotros no vemos el alga hasta que ha llegado ya a la costa, cuando ya la capa de agua tiene el mismo espesor que la capa de algas. Eso es una cosa que no ocurre en el Caribe. El alga que afecta al Caribe es una alga que tiene una menor densidad, flota con facilidad, entonces ellos pueden diseñar... Paco, ahí estamos viendo las imágenes del sargazo caribeño. El sargazo americano, sí. Sí. Ahí sí se puede recoger con sistemas de contención flotantes el alga, ¿de acuerdo? De hecho, ahí tienen diseñadas estrategias que con barcos van recogiendo con redes el alga que flota y en el mismo barco la compactan y la empaquetan. Lo que pasa es que este verano se ha disparado la producción por las temperaturas que tienen en aquella zona y los nutrientes y ha habido una reproducción masiva de esa especie y está afectando muchísimo a la calidad del entorno litoral de esas playas caribeñas, que como decías tú antes, es el paraíso, pero también nosotros tenemos aquí el paraíso en nuestro mar de Alborán. Claro. Tenemos que cuidarlo y nosotros pues estamos afectados desde el 2018 por la llegada de este alga y estamos trabajando para estudiar el impacto que genera el alga invasora en las playas y en los fondos de los puertos. Paco, te quería comentar una cosa, precisamente con respecto a todos los estragos en cuanto a la biodiversidad que está realizando y está funcionando la Rubropteris con respecto al modus vivendi o al sustento alimentario que pueda tener la fauna marina en nuestras costas. ¿Cuál es el gran supermercado de la fauna marina? Pues el bosque de Posidonias, ¿no? Y prácticamente se la está cargando, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y a nosotros el mayor impacto que está generando en el fondo marino es que este alga está creciendo sobre cualquier sustrato
inhóspito, incluso sobre la roca, desplazando las algas autóctonas que teníamos. Esas Sí. algas autóctonas servían de alimento de nuestros peces. ¿Qué ocurre? Que es cuando la Rhodopteris desplaza a las algas autóctonas y los peces tratan de alimentarse con las Rhodopteris que tenemos ahora, hay que tener en cuenta que la composición química de esta alga invasora es muy diferente a la de nuestras algas. Tiene un contenido en azufre mucho mayor, y eso hace que tenga un sabor mucho más desagradable para los peces, que huyen de esas zonas buscando el alimento que solían tomar. Claro. Eso ha hecho que una gran cantidad de bancos de pesca se desplacen hacia otras zonas, y los pescadores actualmente arrojan las redes y no capturan peces, pero sí capturan toneladas de restos de alga que van flotando. Hemos visto ya el año pasado cómo en algunas zonas de Estepona no había más, los peces no han tenido más remedio que acostumbrarse a este nuevo sabor del alga. Y en la zona de Estepona, que está lindando con Manilva, con Casares, ya hay una regeneración de la biodiversidad, una vuelta a casa de esas comunidades de peces que habitaban en la costa de Estepona y que se habían desplazado en las primeras etapas de la invasión. Está volviendo a la normalidad, aunque seguimos teniendo una gran cantidad de Rhodopteris. En una invasión siempre hay 3 etapas. Hay una primera etapa muy agresiva, un proceso de llegada, de invasión, de desplazamiento del resto de las especies. Hay una segunda etapa en la que se logra una estabilización, y hay una tercera etapa donde las especies nativas van recuperando poco a poco su espacio vital. Estamos en una etapa, en algunas zonas de Estepona, de estabilización. Sin embargo, en algunas zonas de Málaga, en Nerja y en el Levante español, está todavía en la primera etapa. Eso hace que todavía sigamos teniendo, cuando hay un temporal de levante, llegan las algas que tenemos en nuestras rocas, llegan a nuestras playas, las playas de Marbella, las playas de Estepona, de Mijas. Sin embargo, cuando hay un temporal de poniente, las algas que llegan son restos que están acumulados en las profundidades del mar de Alborán, y en gran parte son algas que se han generado en el fondo marino del Golfo de Cádiz y que han entrado por el estrecho de Gibraltar, por el potente chorro de agua que entra del Atlántico. O sea que cuando tenemos un temporal de poniente, las playas que están orientadas a ponientes reciben una gran acumulación de alga invasora, pero esta proviene del fondo marino, de los restos que han entrado por el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, las que llegan a Levante suelen llegar de las que se van arrancando de las rocas propias que tenemos en los fondos marinos de Estepona, de Marbella, de Mijas, de Pirola y Benalmádena. Son quizás con el Levante que llegan menos restos. La cuestión es que cuando llega el alga a la arena, o cuando cubre el fondo de un puerto deportivo, este alga empieza a descomponerse. Al descomponerse, consume todo el oxígeno que hay en el agua disuelto, en el agua que hay, por ejemplo, en el 2020 sufrimos los efectos de la decomposición del alga, por ejemplo, en el puerto deportivo de Marbella, y eso produjo que el agua del propio puerto prácticamente no tuviera oxígeno. La descomposición consumió todo el oxígeno, liberó todo ese azufre que hay en la composición química del alga en forma de dimetil disulfuro, un compuesto que tiene un olor muy desagradable, y eso hizo que todas las especies marinas que habitaban en el puerto pues murieran, salvo las lisas que viven más en la superficie del mar, que cuando detectaron los cambios químicos salieron rápidamente del puerto. Eso ya se limpió, se regeneró y ahora tenemos vida en el puerto deportivo de Marbella. Pero también esta descomposición ocurre sobre la arena. Cuando tenemos una acumulación de algas sobre la arena, se produce esa misma descomposición, liberando ácidos como el ácido fórmico, liberando gases como el dimetil disulfuro. Por eso, cuando vamos a la playa y tenemos una acumulación de algas de descomposición, tiene ese olor característico tan ácido,
ese ácido que se libera disuelve la componente caliza, los carbonatos de calcio y de magnesio que tenemos en nuestros granos de arena, por lo que yo aconsejo que dado el impacto que genera la descomposición del alga, el alga sea retirada de forma temprana para evitar un efecto mayor en el ecosistema del entorno litoral. También el alga en descomposición genera un ambiente idóneo para que crezcan unas grandes comunidades de insectos. Así que cuando vamos a la playa y tenemos una acumulación de alga invasora, no solo estamos aguantando un olor desagradable, sino que también estamos aguantando las molestias de unas pequeñas moscas que habitan o que crecen en esa acumulación de algas. Al final genera un impacto que los municipios, como el municipio de Marbella, como el municipio de Estepona, de Benalmádena, están haciendo una inversión importante para que los usuarios de playa, ya sean locales o turistas, puedan disfrutar del entorno litoral adecuadamente. Entonces ellos por la noche realizan una limpieza intensa, por la mañana temprano, también para retirar esas algas y para que el usuario de playa se encuentre la playa cada mañana en las mejores condiciones. Pero eso es un presupuesto que no se tenía en cuenta antes del año 2018, y los municipios no tienen ningún tipo de ayuda para sufragar esta limpieza, que es un problema a nivel internacional. Claro, Paco, yo quería preguntarte una cosa, y es que realmente estamos un poco, todas las administraciones municipales están un poco desamparadas, ¿no?, desde el gobierno central con respecto a sufragar este tipo de gastos y a la hora de eliminar la Rugulopteryx, ¿no?, porque eso depende del Ministerio de Transición Ecológica. Sí, en última instancia depende del Ministerio de Transición Ecológica. Es que cada administración tiene competencias en el mar, pues dependiendo de la distancia a la costa, ¿vale? Pero gran parte del residuo que llega a la playa llega de las aguas de las que tienen competencia el gobierno central. Pasan por las aguas que tiene competencia la comunidad y posteriormente llegan al litoral. Las aguas de baño ya son competencias de los municipios. Claro. ¿Qué ocurre? Que está llegando a las aguas de baño una gran cantidad de algas que se generan mar adentro. Ya. El origen del efecto pues está en aguas internacionales o en aguas donde tiene competencia el gobierno central. Por eso aquí debería haber una colaboración íntima entre todas las administraciones. Y un protocolo entre los países, ¿no? Que colinden con las aguas internacionales, ¿no? Exactamente. Evidentemente, actualmente Marruecos, Ceuta y Melilla están muy afectadas por la llegada de este alga invasora. Debería haber unos protocolos de colaboración donde se transfiera el conocimiento que se generan en las universidades. Debe haber protocolos de actuación, protocolos de emergencia para evitar que la invasión prosiga y arrase todo el Mediterráneo, para evitar esas imágenes que veíamos en el Caribe. Y sin embargo, bueno, estamos impasivos viendo cómo ha llegado al puerto de Barcelona y cómo prosigue su marcha, que no es lenta, es muy rápida, y eso va a afectar a uno de las riquezas más importantes que tiene el mar Mediterráneo, las praderas de Posidonia oceánica, que tanto bien hacen a nuestro mar, oxigenando las aguas y permitiendo que los peces críen y las crías se protejan de los depredadores en esas praderas, ¿no? La llegada del alga invasora es una mala noticia para la estabilidad de la Posidonia oceánica, que se veía ya en el pasado, sufriendo una regresión por la actividad turística, y ahora pues tenemos este efecto que va a acelerar mucho más la regresión de ese patrimonio tan bonito, esa riqueza que tiene el mar Mediterráneo con las praderas marinas, ¿no?, de Posidonia. Y además no hay que olvidar que no son algas, sino que son plantas, y que antes eran terrestres.
Y antes eran Son terrestres las posidonias, que no marinas. Sí, sí, Oye. sí, son plantas y como tal, bueno, pues nosotros las estamos reproduciendo Desde en luego. un vivero aquí en Rincón de la Victoria para tratar de hacer una labor de regeneración de las praderas que están afectadas. Tenemos algunos proyectos dedicados en este sentido y vamos a luchar para que poco a poco la calidad de los fondos marinos permitan que los ecosistemas y la biodiversidad se protejan. Paco, nos estamos quedando sin tiempo para la próxima semana en tu sección Mundo Marino, pero yo quisiera preguntarte algo importante, o por lo menos interesante. Tú como investigador y científico, ¿tú crees que es viable convertir esta alga en un recurso útil, o sea, en compostaje o en biocombustible? Sí, de hecho, hay muchas líneas de investigación que están dirigidas a tratar de utilizar este residuo, porque si conseguimos que haya empresas interesadas en la recogida de este residuo, puede aliviar el gasto que se genera con la limpieza en los municipios costeros. Hay grandes líneas de investigación. Mi grupo de investigación empezó tratando de convertir este alga en biodiesel, pero tiene un bajo contenido en terpenos y que es fundamental para la transformación del alga en biodiesel. Eso ya está descartado. Sin embargo, desde un punto de vista químico, hemos conseguido la obtención de moléculas que son precursores de otros compuestos de alto valor económico. O sea que por ahí podría ser una línea. Actualmente hay líneas centradas en el compostaje, pero la relación carbono-nitrógeno no está adecuada y para obtener un compostaje de calidad se le debe añadir cáscaras de fruta para que sea un compostaje útil para la siembra, y se puede obtener energía a través de estos materiales. Y biogás, sobre todo en la descomposición de la Rubropteris, se obtiene mucho metano y se puede obtener mucho biogás en plantas diseñadas específicamente para el uso del alga invasora. Hay muchas empresas privadas interesadas en esta dirección también, en generar plantas en la Costa del Sol, en Gibraltar, en Tarifa, y podríamos tener una solución que alivie las arcas municipales si estas empresas privadas se hacen cargo de la recogida de este alga, que puede ser una materia prima para los productos que ellos elaboran. Desde luego. Esperemos que así sea y se vea pronto la luz y que empiecen a funcionar y den ese balón de oxígeno a las arcas municipales sobre esta lacra que nos viene desde la mar, como es la alga asiática, la alga invasora, la Rugulopteryx okamurae. Paco Franco, que pases una muy buena semana. Gracias por aclararnos mucho más sobre esta alga non grata en nuestras costas, y la próxima semana en nuestro Mundo Marino pues seguiremos hablando de cosas interesantes. Seguramente. Oye, mira, te voy a lanzar el guante. ¿Te parece que hablemos de las posidonias? Perfecto. Podemos mostrar las líneas básicas que estamos desarrollando dentro de la Cátedra de Ciencia del Litoral para tratar de proteger y regenerar las praderas marinas que están en regresión. Perfecto. Quedamos en eso. Buena semana, Paco. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Nos vemos. Hasta el próximo martes en Mundo Marino.